Muy buenos días, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y tu amigo el pastor Juan Santiago de la Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva. Y hoy estamos en la primera temporada de la lectura pública de las Sagradas Escrituras. Estamos hoy en el segundo, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25. Dios te bendiga, que tengas un día excelente en la presencia del Señor, y vamos a leer las Escrituras, porque este pueblo necesita escuchar la palabra del Señor. Por eso vamos a leer las Escrituras, para que te alimentes de la palabra de Dios. Y al final de esta lectura pública vamos a hacer la oración para que te arrepientas de tu pecado y entres a gozar de la vida eterna por medio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Estaremos transmitiendo de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Tenemos como propósito leer la Biblia completa para que puedas escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que quédate hasta el final de esta transmisión para que puedas gozarte en la palabra de Dios. Espíritu Santo, dame tu palabra. Espíritu Santo, dame, lléname de ti. Revelará voluntad. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, dame tu palabra. Espíritu Santo, fórmame y lléname de ti. Espíritu Santo, fórmame y lléname de ti, porque solo al que Dios escucha esto, al que Dios le agrada y quiere, Dios le revela su palabra. Usted puede tener el cerebro más desarrollado del mundo, ser el hombre más inteligente que haya nacido, pero si Dios no te revela su palabra, no la vas a entender. Vamos a empezar el día con una alabanza a nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Hoy te damos toda gloria, todo honor, Padre. Y pedimos hoy de tu bendición. Pedimos, Señor, hoy tu protección y que abras la ventana del cielo, Padre, en este día, para que seamos llenos de tu provisión, porque tú eres el Dios que provee. Tú eres Jehová Jireh, Jehová Shalom. Padre, provéenos en este día de todo lo que necesitamos, de tus bendiciones, de la salud corporal, de la salud espiritual, de la salud mental,
y también de la salud económica, Señor. Porque hasta los pajaritos esperan sus alimentos de tus manos. Sánanos, Señor, y ablanda nuestro corazón, que es como una piedra. Haz un corazón del hombre perfecto, del que tú tienes, Señor. Hoy te pedimos, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos colme de tus bendiciones. Ten misericordia de este pueblo pecador, Señor, de este pueblo que te abandona, de este pueblo que te desprecia, de este pueblo que se aparta de ti y que te cambia por cualquier disparate, de este pueblo que trata tu palabra como basura, Señor. Ten misericordia. Y manda tiempos de refrigerio a su corazón para que se arrepientan y vuelvan a tu camino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Derrama tu bendición, Señor, en esta empresa y en su personal, y permite, por tu infinito amor y misericordia, que se logren las metas propuestas este mes. Gracias, Señor. Y vamos a pedirle esta mañana al Señor que nos sumerja en el río de su Espíritu. Consciente, Señor, de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, de la necesidad de tu presencia y de tu Espíritu, clama tu pueblo pecador a ti, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, yo vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, yo vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, aleluya, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, yo vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco
corazón sediento de ti. Sumérgeme, aleluya, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgenos hoy, Señor, en el río de tu espíritu, porque solamente tú eres Dios, solamente tú moriste por nosotros y solamente tú puedes salvarnos. Nadie puede rescatarnos de ese día, de esa noche oscura en la que tendremos que enfrentar a la muerte. Pero tú, con tu sangre pura, pagaste el precio por el hombre. Y sabemos que estás aquí. Sabemos que tu presencia hoy está aquí, que tú estás con nosotros, Señor. Porque donde hay uno, dos o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Puedo sentir tu gran amor. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre. Tú estás aquí en esta mañana, llenándonos de ti, llenándonos de tu amor. Tú eres un Dios santo, un Dios eterno. Con esta alabanza concluimos antes de empezar a la lectura pública de las Escrituras. Dale gracias al Señor. Te puedes morir hoy,
perderte o salvarte, tú decides. Asegúrate de la vida eterna entregándole tu vida en este momento al Señor Jesús. Y dale gracias, porque a Dios le gusta que sus hijos le den gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por morir por los hombres en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por regalarnos la vida eterna y tu reino que pronto viene. Todo honor y toda gloria sea para ti, Padre Todopoderoso. Recibe esta ofrenda de obediencia, este culto de lectura pública de tu palabra, como una ofrenda para ti, Señor. Gracias, Padre. Bien, y vamos a empezar con la lectura pública de las Sagradas Escrituras. Busca el segundo libro de Reyes, el capítulo 21. Estamos ya con Manasés. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono del reino en Jerusalén. Reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas.
reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes del cielo y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación, consultó a los medios y a los videntes, hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Asera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre. En este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Jerusalén, si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia el plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, en el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón gobierna sobre Judá. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesumelet y era hija de Jasur de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor,
Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Bien, ahora vamos a pasar al capítulo 22. Este libro tiene 25 capítulos y estamos en el 22. Josías gobierna sobre Jerusalén. Bueno, en el gobierno de Manasés es que muere el profeta Isaías, partido en dos con una serra por el loco Manasés, que al final se arrepiente de su locura y se convierte al Señor. Y si Manasés se convirtió, usted también puede hacerlo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para luego seguir con los 4 capítulos siguientes. Bien, seguimos con el capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adai, de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalia y nieto de Mesulán, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no le exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Hilcías les cubre la ley de Dios. El sumo sacerdote Hilcías, hijo de Safán, secretario de la corte,
he encontrado, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el secretario Hilcías me entregó un rollo, así que el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asasías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros. Porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asasías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arhaz, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado contra ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto es lo que dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje de que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y sea enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Reformas religiosas de Josías, capítulo 23. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde los menos importantes hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto.
que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar junto a la columna y le renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes del cielo. El rey hizo quemar todas esas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta los alrededores de Jerusalén. También ofrecieron sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió la ceniza del poste hasta hacerla polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y de las prostitutas. Escucha esto: en el templo habían habitaciones de prostitutos y prostitutas. Por eso no te sorprendas todos los homosexuales que ahora hay en las iglesias, y ahora salió un pastor que es un hijo del diablo, que su esposo es un pastor joven o un muchacho joven, y eso está bien. No, hermano, tú deberías ser ejecutado por tal blasfemia, pero eso no es de ahora, que los prostitutos y los homosexuales están metidos en las asambleas del Señor. Mira cómo Josías mandó a desbaratar y a sacar a todos esos prostitutos, gays, homosexuales, y a las prostitutas también. ¿De dónde? Escucha, ¿de dónde? Del templo del Señor. Por eso Jesús dice que han convertido su casa en cueva de ladrones. Lo dice también Jeremías, cuando Jesús se lo dijo antes de Jesús haber llegado a la tierra. Y eso es lo que pasa, hermano. Por eso tienen que prestarle mucha atención lo que está pasando ahora. Ya pasó en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Isaías, y son situaciones que se vuelven a repetir. Por eso necesitas conocer las Escrituras. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados, óyeme, ubicados, porque había santuarios del diablo en el templo del Señor, ubicados dentro, dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían manto para el poste dedicado a la diabla, a la diosa Acera. Josías trasladó de Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios, desde Jeba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara
para sacrificar un hijo o una hija en el fuego. Ahí en ese altar de Tofet, que era un basurero, fue que Manasés sacrificó a su hijo, el loco Manasés, al detestable y asqueroso falso dios Moloch. Sacrificaban bebés en el fuego. Ya tú puedes saber lo loco que estaban, que preferían sacrificar a un niño inocente antes que humillarse ante Dios y pedirle a Dios lo que necesitaban. También quitó, y Moloch es una burla a la palabra hebrea de Melech, que significa rey. Por eso los israelitas se burlaban de este falso dios y le pusieron Moloch en tono de burla. Al igual que a Baal Zebú le pusieron el dios de la mosca, porque sus ofrendas se llenaban de mosca. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio, sobre las habitaciones de Acaz. En el piso de arriba, el rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón, este monte no se menciona mucho, pero parece que es la única vez que aparece aquí en la Biblia, el monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuario a Toré. Recuerden que Salomón masticó un cable de 500,000 kilowatts al permitirle a sus esposas, algunas cuantas, solo 1,000, hacer altares a sus dioses paganos, y esto llevó a Salomón en su vejez a fracasar con Dios, aunque al final fue su verdadera sabiduría, como él lo dice en el libro de los Proverbios, al final, que es temerle a Dios y obedecerle. Esa es la verdadera sabiduría. Seguimos aquí: la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloch, el repugnante dios de los amonitas, de los hijos de Amón. Astoré para los sidonios. Los amonitas eran los que adoraban a Moloch, los sidonios adoraban a Astoret y los moabitas a Quemos. Que fue a este mismo dios que el rey Mesa, rey de Moab, sacrificó a su primogénito en el fuego para que no hubiera sido destruido por el rey Josafat, el otro rey de Israel y el rey de Edom en aquella batalla en el desierto. Destrozó la columna sagrada y derribó los postes dedicados a la diosa Cera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos sobre ellos. Una ofensa para estos demonios es quemar en sus altares huesos humanos. Esto el diablo y los demonios lo entienden como una ofensa muy grave. El rey también derribó los altares que estaban en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Cera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran esos huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios, cuando
se paró junto al altar durante el festival. Este fue el hombre de Dios que lo mató el león, porque desobedeció la orden de Dios de no comer ni beber, y comió entonces en la casa del profeta de Betel, y salió un león y lo mató a él, pero sin embargo no mató al burro. Él profetizó que vendría un rey que destruiría toda esta vagamundería que inició el primer rey de Israel, Jeroboam, el cual traicionó a Dios, que era esclavo de Salomón, era jefe constructor del templo, hijo de Nabat, un funcionario, y luego llegó a ser el primer rey de Israel, del reino del norte. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba. Este fue el rey que quedó con la mano seca, que Dios le secó la mano seca cuando señaló al hombre de Dios. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba, a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Y la gente de la ciudad le contestó: es la tumba del hombre de Dios, quien vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías, no molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos, ni los del viejo profeta de Samaria. Así que si usted ve, los huesos no se queman, los huesos se guardan. Esa tontería de quemar a los muertos y volverlos ceniza, a Dios no le agrada eso. Usted debe dejar los huesos de sus muertos tal y como estén ahí. Pues si son de un salvo, de un justificado por Cristo, esos huesos van a resucitar en el día de la resurrección, cuando el santo ponga sus santos pies en el monte de los olivos y el monte se parta en dos. Después Josías demolió todas las edificaciones que había junto a los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obras de diversos reyes de Israel, y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó los huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para que el Señor, su Dios, como exige en su libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época de los jueces que gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Eso fue una gran Pascua que celebró el rey Josías. Josías también se deshizo de los medios, los que hablan con los muertos, y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos, y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos los logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria.
el rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Joacás tenía 23 años. Bueno, ahí pasó un asunto en que Dios mandó atacar al rey de Asiria mediante Necao, el faraón de Egipto. El faraón se lo comunicó amigablemente a Josías, que fue Dios que lo mandó, pero Josías no le creyó y terminó Dios dándole la victoria al faraón. Eso no quiere decir que Josías fue un rey malo, sino que ya ahí iba a terminar su carrera, pero fue el rey que hizo la gran Pascua en Jerusalén y también que barrió y molió todos los altares, ejecutó los sacerdotes, profanó los santuarios paganos y restableció la lectura pública de la palabra de Dios. Eso lo hizo el rey Josué, pero lamentablemente murió a manos de Necao en Megiddo, y ya de aquí viene el declive del reino del sur. Pues vamos a ver qué pasa ya hasta el final, que viene Nabucodonosor y toma cautivo al pueblo de Judá. Joacás gobierna sobre Judá. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel en Ribla, en la tierra de Amad, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Joacín gobierna sobre Judá. Luego el faraón Necao puso en el trono a Eliaquín, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacín. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro, el faraón Necao exigió como tributo a Joacín, recaudaba un impuesto a los habitantes de Judá, para el cual le pedía que pagaran en proporción a su riqueza. Joacín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hijo de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Bien, entramos ya en el penúltimo capítulo. Durante el reinado de Joacín, aquí llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacín se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá banda de saqueadores babilonios, arameos y moabitas y amonitas, a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. El asunto fue que en el libro de Jeremías explica que Joacín, Eliaquín, le había jurado por Dios lealtad a Nabucodonosor, pero al tercer año se rebeló y rompió ese juramento. Por eso tienen que estudiar los profetas, porque los profetas caen en el periodo cronológico de los reyes. Por ejemplo, Jeremías inicia en el gobierno de Josías, en el año número 13, pero Isaías inicia desde el gobierno de Uzías, Jotán, Acaz, y luego termina muriendo en el gobierno de Manasés. Entonces ya Daniel y Ezequiel y Jeremías vienen siendo contemporáneos
Jeremías más viejo, obviamente, está desde Josías, pero el profeta Daniel y el profeta Ezequiel entran en la cautividad. Daniel es llevado a Babilonia, pero Ezequías es tomado cautivo en la provincia de Tel Aviv. Por eso es muy importante que conozca la conexión entre los profetas, entre los tiempos de los reyes, entre la cronología de la línea del tiempo, para que entienda la historia, porque Dios te la va revelando un poco aquí, un poco allá, un poco aquí, hasta que te forma una cronología perfecta, donde todas las piezas del rompecabezas encajan en un solo orden, y ese orden es Jesús. Seguimos. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien habían llenado a Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos los logros que están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá, cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río de Éufrates. Joaquín gobierna sobre Judá. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto a la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero, como el Señor ya había dicho a Nabucodonosor. Se llevó todos los tesoros del templo y del palacio real, sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto. Aquí viene el saqueo del templo, y es en esta cuando Nabucodonosor entonces se lleva prisionero a Joaquín. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas en total, incluso a los comandantes, a los mejores soldados y a los artesanos y a las otras personas habilidosas. Solo dejó en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín junto con la reina madre, porque hay tres invasiones babilónicas. La primera es cuando Nabucodonosor derrota al rey Necao en Egipto en la batalla de se me olvidó el nombre de esa batalla. Luego la segunda es con la rebelión de Joacim, el cual Nabucodonosor lo derrota y arrastran su cadáver entre unos caballos. Luego viene esta con Joacim, donde se destruye y se saquea el templo, y la última con Sedequías. También desterró a 7.000 de los mejores soldados y a 1.000 artesanos y otras personas habilidosas, todos los fuertes y aptos para la guerra. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, hijo de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor.
igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aquí llega ya la caída definitiva de Jerusalén. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo situada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se habían agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle de Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos los hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Destrucción del templo. El 14, uno fue el saqueo del templo cuando cayó Joaquín, pero la destrucción del templo ocurre con Sedequías y prácticamente la aniquilación del reino de Judá, porque destruyeron Jerusalén y destruyeron también el templo. Por eso es que si usted va a Jerusalén, ahora en el 2022, y va al monte Moriah, donde el Señor se le apareció a Abraham con Isaac, del templo, de ese antiguo templo, solo queda una piedra, un muro, el que le llaman el muro de los lamentos. Porque ahora nuestro templo es Cristo, por eso Cristo dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, y así mismo lo hizo, le levantó un cuerpo a Cristo. Pero las escrituras también hablan de que ahí mismo el falso profeta va a levantar un falso templo y va a recibir adoración para él mismo. Pero también cuando llegue Cristo, ahí va ese monte de Jerusalén, habla el libro del profeta Isaías, que se va a elevar como el monte más alto. Ya usted puede saber, si el Everest tiene 7.000 metros de altura, ese va a ser más alto que el Everest. Y ahí va a estar entonces el gobierno del Mesías que viene pronto. El 14 de agosto de este año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. O sea, destruyeron todo. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a las personas, ahí estaba Jeremías, que andaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran en la ciudad para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente al templo del Señor, la que hizo Bezalel, y las
Irán, las carretas de bronce para llevar el agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones. Bueno, y en el año 70 después de Cristo, el templo de Herodes, o el templo de Zorobabel, también fue destruido, porque esta fue la destrucción del primer templo. La del segundo templo también se lleva, pero en el año 70 después de Cristo. Y la comanda Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que destruyen ese templo. Pero el que hizo Cristo nadie podrá destruirlo. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce del templo. El capitán de la guardia se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones, todos los demás objetos de oro puro o de plata, el peso del bronce de las columnas, el mar y las carretas para llevar agua eran tantos que no podían calcularse. Entonces, estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en los tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior daba de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto, y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Serarías, al sacerdote de segundo rango Sofonías, a los 3 principales de la gente que seguía escondida en la ciudad. Se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 70 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Amad, el rey de Babilonia mandó a que los ejecutaran a todos. Así que en ese grupo estaba Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Serarías, hijo de Tahumec, y Netofatita, Esanías, hijo de Macateo, y todos los hombres. Gedalías le juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerle ningún daño. No les tengan miedo, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien, le prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y a los babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto porque tenían miedo de lo que pudieran hacerle los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia, y el nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa del prisionero, y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió.
Bien, hasta aquí el capítulo 25 del segundo libro de Reyes. Nos veremos el lunes. Estaremos transmitiendo a partir de las 9 de la mañana. Shalom, Dios te bendiga. El Señor Jesús te ama. Si no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas? Repite esta oración: Señor Jesús, hoy me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. Lávame en tu sangre, perdona todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Shalom, Dios te bendiga. Jesús te ama.